bueno saber que nuestro Dios tiene control, que nuestro Dios es el Rey de las naciones, y que a pesar de que las circunstancias vayan en una dirección, en un sentido, usted y yo podemos reconocer que Dios está en control, que la historia del mundo y de las naciones no va a la deriva, sino que Dios tiene un plan y que Dios va a cumplir su plan. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea quien sea que esté en el gobierno, sea quien sea que esté al frente en cualquier nación del mundo, Dios va a llevar a cabo su propósito. Él es Dios y Él lo va a hacer. Y tú y yo podemos celebrar que Él está en control, y podemos decir que Él es el Rey. Él es el Rey en las naciones, y podemos proclamarlo y podemos descansar en la soberanía del Señor. A usted seguramente le debe causar descanso interior el saber que la vida suya no va a la deriva, sino que Dios está en control y todo va a terminar tal y como Dios lo ha planificado para su vida. Alguien celebra que Dios es soberano y que Dios está en control. Aleluya, Dios está en control. Y queremos invitarle a considerar las escrituras en esta ocasión, pedirles que tomen su asiento los que se encuentran de manera presencial, y vamos a considerar las escrituras en esta ocasión. Nos encontramos en nuestra sexta semana de enfoque en el Evangelio según San Juan, y estamos haciendo este esfuerzo por dos razones. Primero, hacemos este esfuerzo porque hay un elemento de apologética que estamos llamados a hacer como iglesia, y precisamente en relación a la identidad de Jesús, quién es Él. Y Jesús es revelado en el Evangelio de Juan como el Hijo de Dios, como el Verbo eterno, como Dios hecho carne. Y esta revelación muy extensa, muy marcada por Juan en su Evangelio, es la que tomamos para afirmar y reafirmarnos en el hecho de que Jesús no fue un profeta solamente, que Jesús no solamente fue un gran líder espiritual y religioso en Israel, y que Jesús no solamente fue una persona que dividió la historia en dos, aunque eso es poderosamente significativo. Ningún ser humano ha logrado dividir la historia en dos como lo hizo Jesús. Pero queremos reafirmarnos en el hecho de que Jesús es Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es un lado de la razón por la cual hacemos este esfuerzo en el Evangelio de Juan. Y la segunda razón es porque es importante que nuestra persona interior desarrolle fe, porque necesitamos una fe robusta, necesitamos una fe fuerte, una fe capaz de vencer los miedos, capaz de vencer los desafíos de la vida. Y esta semana seguramente vamos a enfrentar muchísimos desafíos. Vamos a encontrarnos con obstáculos, vamos a encontrarnos con momentos que retan y desafían nuestros recursos y nuestras fuerzas. Por lo tanto, el segundo enfoque de esta jornada es que podamos fortalecer nuestra fe, tener una fe robusta, una fe fuerte, una fe capaz de ir por encima de los miedos y de los temores y caminar hacia adelante, hacia el destino que Dios ha preparado para nuestras vidas. Esas dos razones nos mueven y nos impulsan a mirar la carta o el Evangelio según San Juan. Pero vamos a poner un poco de contexto en el capítulo 6. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Salimos del capítulo 5, donde el Señor hace otro milagro sanando a una persona paralítica que no podía valerse por sí misma, y el Señor le muestra su favor, su gracia, sanándolo y liberándolo. Ahora estamos en el capítulo 6. Jesús se va a mover de Jerusalén hacia el mar de Galilea, el área de Capernaum, el área de Betsaida, alrededor del lago de Galilea, y va a estar allí. Y el contexto tenemos que acudir al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Mateo, porque en el capítulo 6 Jesús hace un milagro que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y este milagro es repetido y es descrito por el evangelista Marcos y por el evangelista Mateo, y nos dan algunos detalles adicionales que Juan no ofrece. De modo que no vamos a limitarnos solamente a considerar el contexto de lo sucedido y narrado por Juan, sino que vamos a ver a Marcos y vamos a ver a Mateo, que nos dan referencias sobre lo que ocurre en este incidente de la multiplicación de los panes, y particularmente para hoy enfocarnos en Jesús cuando camina sobre las olas y camina sobre la tempestad. Grandes milagros que hizo el Señor para que podamos confiar en Él, para que podamos depositar toda nuestra confianza en Él. Mientras más conozcas a Jesús, más fuerte será tu fe.
De modo que ahora nos encontramos con Jesús moviéndose hacia el área del mar de Galilea, cambiando de zona de ministrar, de servicio, de trabajo. Y los discípulos vienen de hacer un recorrido evangelístico, vienen de recorrer aldeas y ciudades anunciando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, y han hecho una gira evangelística con mucho fruto y mucho resultado. Han hecho, por supuesto, un esfuerzo de caminar por diferentes aldeas, compartiendo a Jesús casas por casas, siguiendo las instrucciones del maestro. Y eso pues nos da a entender que la misión de la iglesia no se detiene, que la misión de la iglesia continúa, y que a pesar de los cambios que estamos viendo en el mundo, la misión de la iglesia continúa hacia adelante. Los discípulos vienen de hacer esa jornada evangelística, compartiendo el evangelio del reino, viendo personas ser transformadas por el poder de Dios, y cuando termina la gira evangelística se dirigen hacia el lugar solitario donde Jesús quería llevarlos. Cuando Jesús los ve que regresan, les invita a un lugar desierto para tener un espacio de descanso. ¿Cuántos creen que es positivo tener espacios de descanso en la vida? Un espacio de refrigerio. Como que hay mucho estrés, mucha tensión, mucha carga emocional, mucha carga mental y tantas situaciones que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, que necesitamos esos espacios. Jesús reconoció que esos espacios eran importantes, así que habla con sus discípulos y le dice: vámonos a un lugar desierto, vamos a un lugar donde estemos solos y vamos a compartir un rato y tener un relax emocional, mental y espiritual. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan al lugar de descanso, la multitud está siguiendo a los discípulos. Las personas que fueron impactadas por el esfuerzo evangelístico que los discípulos habían hecho, siguieron a los discípulos, una gran multitud de cada ciudad y aldea. Y cuando los discípulos llegaron a esa área de la cordillera, el mar de Galilea tiene unas secciones de cordilleras alrededor y unas secciones montañosas, tiene un área desértica y tiene un área donde hay mucha hierba, mucha vegetación. Y por cierto, Marcos, cuando habla de el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, nos destaca que la hierba era muy verde. Eso es muy bonito, ¿verdad? Cuando usted ve la hierba que toma ese color verdoso. Hay personas que le colocan químicos a la hierba para que se ponga más verde, se ve mucho más bonita. Y así lo destaca Marcos en esa zona. De manera que esa zona era una zona solitaria, desértica, con unas áreas que podían producir vegetación, y tenían el mar con la brisa del mar, era extraordinario. Pero la multitud siguió a Jesús y a los discípulos, y cuando Jesús alzó los ojos vio esa gran multitud y dice que los vio desamparados como ovejas que no tienen pastor. Se compadeció de ellos y dice que entonces se ocupó de darles palabras. Dice que les enseñaba muchas cosas, y además de eso suplió la necesidad de ellos del alimento, del pan. Les multiplicó a un muchacho los panes y los peces para poder suplir la necesidad de 5,000 varones que se encontraban allí. Si había 5,000 varones, por supuesto, por deducción, tenía que haber muchas más mujeres allí, porque ahora mismo estamos en esta reunión y si usted cuenta los varones que estamos aquí y cuenta las féminas que están aquí, nos superan, y eso es por regla general. De manera que en aquel lugar tenían que haber mucho más de 5,000 personas. Y Jesús se encargó de suplir la necesidad de cada uno de ellos. Vieron el milagro, vieron la multiplicación de los panes. Sin embargo, también en el contexto de Marcos nos dice que Herodes, el tetrarca, había asesinado a Juan el Bautista. Le ordenó cortar la cabeza. Y Jesús se enteró de ello y se fue de la jurisdicción del territorio de Herodes a una zona cerca del lago de Galilea. Y todas esas personas de Galilea que estaban allí recibieron el milagro de la multiplicación de los panes. Cuando miramos el contexto, recordamos que Juan dice que la fiesta de la Pascua está muy cerca. La fiesta de la Pascua está próxima. Y en la fiesta de la Pascua los judíos celebraban la liberación de la esclavitud del imperio egipcio, el rompimiento de esas cadenas de opresión que los judíos cargaron por más de 400 años. Y cada vez que los judíos celebran la Pascua, están recordando la liberación. Se rompieron las cadenas, los egipcios no pudieron mantener el yugo de esclavitud sobre ellos y ellos habían salido libres. Y ese elemento histórico estaba en la mente de cada uno de los judíos cuando celebraban la Pascua. Y Juan destaca el hecho de que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Otro detalle es que se encuentran en un lugar desierto.
no tienen pan y no hay dónde comprarlo. Y si van a comprar ya es de noche, es tarde, están todos los comercios cerrados. Y el dinero que tenían a la mano no era suficiente, de manera que no había recursos para poder suplir la necesidad. Haga la imagen, sígame en el contexto. Están en un desierto, no hay provisión y están bajo el dominio del imperio romano y van a celebrar la Pascua. Y tienen un profeta delante de ellos, un hombre que produce pan y multiplica panes y peces. ¿Cuál es el pensamiento? Este es el profeta que necesitamos. Ellos recuerdan a Moisés y dicen que Moisés dijo que vendría un profeta después de él. Y había una diferencia entre el Mesías y el profeta. Cuando los fariseos envían mensajeros para que le pregunten a Juan: ¿quién eres tú? Juan responde: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Los mensajeros preguntan: entonces, si no eres el Mesías, ¿eres el profeta? Y Juan contesta: no, yo no soy el profeta. Pues entonces, ¿quién eres? Y Juan contesta: yo soy uno que es enviado para preparar el camino al Mesías prometido. Quiere decir que ellos hacían diferencia entre el Mesías y el profeta. Esta población está mirando a Jesús como el profeta, está mirando a Jesús como el que puede provocar milagros sobrenaturales y que puede traer liberación al pueblo de Israel de la opresión de Roma. Y en la intención de hacerlo rey, se proponen obligarlo a ser rey. Lo quieren nombrar rey de los judíos para que impulse un movimiento liberador. Con ese rey al frente ya no tendrían hambre jamás. Con ese rey al frente sería como Dios enviando maná del desierto, maná del cielo para caer en el desierto. No habría más de qué preocuparse. Y Jesús percibe lo que está pasando, y es cuando entramos ahora en materia. Entramos en el Evangelio de Marcos, que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando Jesús supo que la multitud se proponía nombrarlo rey, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. La expresión hizo en el griego es enfático, es una orden, es como una obligación. Es decir, los forzó a entrar en la barca. Quiero que visualice el momento. La multitud está alegre, la multitud está contenta, están aplaudiendo, están gozosos. Se alimentaron, tienen el estómago lleno, y alguien dijo en una ocasión: barriga llena, corazón contento. Está la multitud feliz, todos están muy contentos y todos se encuentran muy bien. Así que Jesús, en lugar de quedarse con la multitud, en lugar de sentirse agradado por la multitud, recibiendo los aplausos, recibiendo el reconocimiento, Jesús se separa de la multitud y separa a los discípulos de la multitud y los sube a la barca. Dice que los obligó, literalmente los obligó a entrar a la barca. Porque Jesús quería que los discípulos rompieran con la tendencia a enamorarse de los aplausos, a enamorarse del éxito, a enamorarse del reconocimiento, de la celebración, y en lugar de seguir la multitud, siguieran el carácter, el entrenamiento y la fe. Los obliga porque la multitud enamora, la multitud atrae. La multitud es agradable cuando te apoya, cuando te aplaude, cuando te reconoce, cuando te admira. Y muchas personas en este tiempo estamos expuestos a ello. A través de las redes sociales buscamos aprobación. A través de las redes sociales tenemos la oportunidad de llegar a muchas personas, y podemos dejarnos llevar por la sensación de ir detrás de la multitud, detrás de los aplausos, detrás de los likes, detrás del reconocimiento. Pero qué bueno que en lugar de decir follow me, podamos decir follow Jesus. Y en español sería, en lugar de decir sígueme, decir sigue a Jesús. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Decir sigue a Cristo. Jesús sacó a los discípulos de la conexión con la multitud y les hizo entrar en la barca para un recorrido de entrenamiento. Porque cuando las personas piensan en reconocimiento y aplausos, Jesús piensa en el carácter y en la fe, y está pensando en el entrenamiento de esos discípulos. Así que no solamente separa a los discípulos de la multitud, también los separa de él mismo. Y les dice: vayan ustedes adelante hacia la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud y subo al monte a orar. Aparentemente los discípulos se quedan en la zona de la costa, en la orilla con la barca, esperando que Jesús llegara. Pero el día comienza a declinar, Jesús no llega, así que deciden
ir en la jornada, en el recorrido, en la ruta hacia la otra ribera, hacia la otra Betsaida. Jesús despide a la multitud y sube al monte, y los discípulos entran en la jornada de remar y de llevar esa barca en la dirección que Jesús corría. Comúnmente en el mar de Galilea surgen tormentas por causa de los cambios en los vientos fríos que vienen de las altas montañas, descienden al lago, intercambian con la baja presión, y eso provoca que se formen vientos fuertes, y los vientos fuertes levantan grandes oleajes. Cuando usted observa lo que dice Marcos, lo que dice Mateo con respecto a ello, en el griego se llaman megaolas y megavientos. En otras palabras, grandes vientos comenzaron a soplar y grandes olas comenzaron a levantarse. Ellos se encuentran ahora luchando con vientos contrarios. Vamos a traer algunos principios espirituales. En primer lugar, cuando estás siguiendo las instrucciones de Dios, no significa que todo va a salir bien. Cuando sigues las instrucciones de Dios en tu matrimonio, cuando sigues el plan de Dios en tus relaciones, cuando sigues el plan de Dios en tu finanzas, cuando sigues el plan de Dios en tu agenda de vida, en la administración de tu vida, no significa que porque estés siguiendo el plan de Dios las cosas van a funcionar bien y no tendrás nunca tormentas, ni vientos contrarios, ni olas que vengan frente a ti. Cuando estás haciendo las cosas como Dios quiere, las olas van a levantarse y los vientos van a soplar, y vas a tener dificultades y vas a enfrentar momentos difíciles, porque la obediencia a las instrucciones de Dios no significa que todo será bonanza y todo será calma. Por otro lado, cuando estamos en desobediencia a las instrucciones de Dios en cualquier instancia de nuestras vidas, relacionalmente, financieramente, administrativamente, no importa en qué área estemos desobedeciendo, también la tormenta se va a levantar. Igual las olas van a levantarse, igual los vientos van a soplar. Cuando estamos en desobediencia y los vientos se levantan, la razón de los vientos es: corrige el rumbo, endereza el rumbo y dirígete hacia el norte de lo que Jesús habló. En el término que sea, relacional, financiero, en el ambiente que sea, vamos a enfocar el rumbo hacia donde Jesús dice que tenemos que ir. La tormenta viene para que podamos hacer un cambio en la dirección de nuestra vida. Pero si estás haciendo lo que Dios quiere y te encuentras con vientos contrarios, la lección es carácter, persistencia, enfoque, esfuerzo. No te desenfoques, no mires hacia los lados, mantén el norte de lo que Jesús dijo, porque a la larga vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Mantente obedeciendo, mantente siguiendo las instrucciones, pase lo que pase, venga lo que venga, vientos contrarios puedan soplar. El hecho de que vientos contrarios soplen no significa que no estés en el plan de Dios y que no estés en la dirección correcta. Estos discípulos estaban en la dirección correcta y soplaron vientos contrarios. Dice que el viento estaba en contra de ellos. ¿Has tenido cosas en contra? ¿Has tenido personas en contra? ¿Has tenido circunstancias en contra? Has tenido momentos en contra. Se han levantado circunstancias contra ti. Has llegado a pensar que todo el mundo está en tu contra. Pero estas personas estaban en la barca en una dirección correcta, siguiendo las instrucciones de Jesús, y tenían el viento en contra. Cuando el viento está en contra, la lección es carácter. Vamos a persistir. Vamos a continuar hacia adelante. No sueltes los remos. Sigue remando. Porque esos vientos contrarios van a producir en ti una fe más fuerte, una persona más persistente, más enfocada. Mi alma te alaba, Señor. Si estás en vientos contrarios, no sueltes tus remos, sigue remando, sigue hacia adelante, sigue luchando. Ahora hay un detalle interesante aquí y edificante, por cierto, porque ellos remaban pero no lograban avanzar. Dice que el viento era contrario, hacían grandes esfuerzos pero no avanzaban. La barca estaba en la mitad del lago. No lograban avanzar. Se esforzaban, luchaban, pero no lograban avanzar. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Le ha ocurrido a usted eso? Usted se esfuerza en sus relaciones, pero parece que no funcionan. Se esfuerza en su matrimonio, pero parece que no funciona. Usted se esfuerza en las finanzas, pero parece que no funcionan. Se esfuerza para lograr sus metas, pero parece que no alcanza lo que quiere en su trabajo, en su vida profesional. Cuando estamos luchando, cuando estamos poniendo nuestro mejor empeño, pero parece que no avanzamos.
La lección es: no sueltes tus remos. Cuando parezca que no se logra nada, sí se está logrando. Lo que pasa es que no lo estás viendo y Dios está obrando dentro de ti. Porque lo más importante de la vida no es lo que te pasa, no es el viento ni las olas. Lo más importante de la vida es lo que está pasando por dentro de ti. Cuando decides perseverar, cuando decides seguir remando y enfocarte a hacer lo que Dios ha dicho que hagas. Lo que está pasando en tu interior es más importante que lo que está ocurriendo fuera de ti. De manera que mantente enfocado, mantente adelante, mantente remando, mantente esforzándote, sé perseverante. No te rindas, porque no sabes en el momento en que Jesús va a mostrarte su gloria y vas a ver el cumplimiento de sus promesas. Otro elemento muy importante aquí es que Jesús no está con ellos. Ellos están en una barca en medio de una tormenta y están solos. Se han acostumbrado a caminar con Jesús y están habituados a andar con Él. De modo que el estar sin Jesús ya es la sensación de soledad. Y de estar sin Jesús ya es un estrés, una tensión emocional, una tensión mental. Jesús no está y estamos en una gran tormenta. ¿Se ha sentido solo alguna vez? ¿Ha pensado que Jesús no está? Que Dios lo dejó solo en esa prueba, que Dios lo dejó solo en esa dificultad. ¿Ha pensado en algún momento en su vida? ¿Ha llegado a una situación particular donde la situación le ha opacado la visión y no puede ver a Dios? Estos discípulos estaban solos. Recuerdo que mientras hacía mi curso de vuelo, me acostumbré a volar con el instructor. Me acostumbré a tenerlo al lado mío. Y hacíamos todos los procedimientos que son parte del plan de estudios en la escuela de aviación. Todos los procedimientos con él: velocidad de pérdida, maniobras, giros de 45 grados, etcétera, aterrizaje, despegue, toque y despegue, tantas maniobras que estaba acostumbrado a hacerlas con él. Pero parte de los requisitos para tener la licencia de piloto es volar solo. Tenía que hacer un vuelo solo. Y recuerdo que el instructor me llevó a hacer el recorrido y hicimos el recorrido, lo hice con él. Y llegó el momento en que tenía que sentarme en el avión y sacarlo del aeropuerto solo, hacer todo el plan, hacer todas las llamadas por radio, planificar el combustible, todos los detalles que tienen que ver con el vuelo. Y mientras iba solo, les confieso que me dio miedo. La aviación es mi pasión. Y desde niño me preguntaban: ¿qué tú quieres ser? Yo decía: piloto. Esa era mi pasión de niño. Así que estaba haciendo lo que más me agradaba. Sin embargo, las piernas me estaban temblando. Porque una cosa es cuando tú sientes o sabes que Jesús está contigo, y otra cosa es cuando piensas que no está. Y de hecho, todos los procedimientos se graban en la mente, se memorizan para que surjan automático. De manera que si tienes alguna emergencia, comienzas a hacer tu procedimiento con 5, 6, 7 pasos que tienes que saberlos de memoria, y surge la emergencia y esos procedimientos los vas a llevar a cabo. Pero cuando hay miedo, se te olvida todo lo que aprendiste. Cuando hay miedo, no ves las cosas igual, porque el miedo distorsiona la visión. El miedo te hace ver cosas donde no hay. El miedo distorsiona la realidad. De manera que estos discípulos, estando en un vuelo solo o en un recorrido a través de la barca, a través del lago solos, comienzan a tener miedo. Y el miedo es un factor humano. No hay ser humano que no tenga miedo. Todo ser humano teme algo, le tiene temor a algo. Algunas personas le tienen miedo a las cucarachas, pero tienen miedo a algo. Otras personas tienen miedo a la muerte. Otras personas tienen miedo a cometer un error. Otras personas tienen miedo a tomar decisiones. Otras personas temen equivocarse. Otras personas temen el qué dirán, la opinión de las personas. Y cada ser humano tiene un miedo que está allí, un miedo constante. Por alguna razón en la Biblia alguien se dedicó a estudiar y descubrió que el mandamiento que más se repite en la Biblia es este: no temas. 365 veces dijo alguien que aparece esa frase en la Biblia: no temas. Ahora, aquí descubrimos algo poderoso. Es que cuando los discípulos comienzan a tener miedo y el miedo comienza a opacar la visión y les desfigura el cuadro, aumenta la importancia que le damos a las cosas, Jesús comienza a caminar sobre el mar.
y está caminando sobre las olas. Es impresionante porque cuando la ola sube, Jesús sube con la ola. Y cuando la ola baja, Jesús baja con la ola. Usted sabe que el mar estaba picado, lo dice la expresión bíblica de la Nueva Versión Internacional. El mar estaba picado. ¿Alguien sabe lo que es un mar picado? El mar estaba picado. Quiere decir que las olas subían mucho y bajaban y subían. Así que Jesús está subiendo y bajando. Y los discípulos en medio de la noche, en medio de los vientos, luchando con la barca y luchando con los remos y tratando de mantener las velas en la dirección correcta, les parece que es un fantasma que se aparece y se desaparece. El miedo te distorsiona la realidad. Jesús viene a trabajar con los miedos. Jesús viene a desarrollar nuestra fe para darnos una fe capaz de derrotar el miedo. Si hay un tiempo en que hay que vencer el miedo, es este tiempo. Si hay un tiempo en el cual hay que levantarse por encima del temor, es este tiempo que estamos viviendo. Si esta pandemia ha traído algo, ha traído mucho miedo a las personas. Y el miedo es el peor enemigo. Peor que el coronavirus es el miedo. Los efectos del miedo son devastadores. Te detienen, te paralizan, no te permiten experimentar lo mejor de Dios para tu vida. Hacen que pienses que todo está perdido. Por eso Jesús siempre vendrá caminando por encima de lo que más temes, caminando por encima de lo que más te agobia, caminando por encima de la peor circunstancia que puedas estar enfrentando. Él caminará por encima para mostrarte que Él tiene los recursos y que Él viene a tu vida para decirte: no temas, yo soy y yo estoy contigo. Una lección poderosa que encontramos aquí es que donde hay miedo está Jesús. Voy a repetirlo: donde hay miedo está Jesús. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que si hay miedo está Jesús? Bueno, en la Biblia encontramos suficiente evidencia para mostrar que donde quiera que haya miedo está Jesús. Cuando miras a los discípulos escondidos por miedo con la puerta cerrada en un cuarto, están allí porque el temor los encerró. El miedo los encerró. Jesús se levanta de la tumba, al tercer día resucita y atraviesa las puertas del cuarto donde están encerrados. Donde hay miedo entra Jesús. No solamente eso, que el Salmo 23, cuando David dice: aun cuando haya en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Donde hay miedo está Jesús. Cuando los discípulos están en la barca, en el recorrido hacia el otro lado, tuvieron miedo y Jesús estaba caminando al lado de ellos sobre las olas. Donde hay miedo está Jesús. Cuando los 3 varones hebreos descendieron al horno, yo no puedo pensar en que estos muchachos no tuvieron miedo. Lo que ocurre es que ellos actuaron a pesar de sus miedos. Si mi Dios me libra, bien, y si no me libra, no vamos a obedecer ni vamos a seguir tus instrucciones. Y descendieron al foso. Si no tenían miedo, eran ángeles entonces. Porque ¿quién ve que unos soldados que los levantan se mueren por el calor y ellos descienden al horno? Pero no estaban solos. Donde hay miedo está Jesús. El cuarto ser estaba caminando con ellos en medio del fuego. Donde hay miedo está Jesús. Donde hay miedo está Jesús. Cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, pues yo tampoco puedo pensar que Daniel no tuvo miedo. O era un superhombre o era un ángel, no sé, porque esos leones tenían hambre. Y no se crea que ponían a una persona en ese foso con los leones alimentados, que los leones acababan de comerse 4 o 5 libras de carne. Los leones estaban hambrientos y tenían varios días sin comer. Así los dejaban en el foso, que estuvieran bien hambrientos, para que la persona, cuando asomara la cabeza en el foso, los leones los estaban esperando. Y no era para saludarlos. Así que cuando Daniel va a la boca del foso de los leones, donde hay miedo está Jesús. Mi Dios envió su ángel, el cual tapó las bocas de los leones para que no me hicieran daño. Donde hay miedo está Jesús. La próxima vez que sientas miedo, enfoca bien la mirada. Vas a encontrar a Jesús. La próxima vez que sientas miedo, mira a Jesús caminando por encima de las olas que te están produciendo temor. Lo que te produzca temor, mira a Jesús caminando sobre ello. Él tiene poder. Mientras más conozcas a Jesús, tu fe será más fuerte y tus miedos van a debilitarse. Los miedos siempre los tendremos, siempre trabajaremos con el miedo y con el temor. Pero Jesús se ha asegurado, Él prometió
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El miedo es algo que puede decirnos: busca a Cristo, que debe estar por ahí. En algún lado está caminando por encima de las olas, en algún lado está caminando por encima de la tormenta. Jesús camina donde hay miedo. Ahora los discípulos están aparentemente solos, pero Jesús está viéndolos remar con fatiga. Este detalle es muy poderoso, porque son aproximadamente las 3 de la mañana. Hay tormenta, hay olas que se levantan, y Jesús está en el monte. ¿Y cómo es que Jesús logra verlos? Dice que los vio remando con fatiga a las 3 de la mañana. Ellos están en el medio del mar, hay oscuridad, hay olas, hay vientos, y Jesús los está viendo. Desde el monte hay alguien orando por ti. En el monte hay alguien intercediendo por ti. Jesús subió al monte para interceder por sus discípulos. Y las situaciones que ellos estaban viviendo no eran ajenas a la mirada de Jesús. Qué bueno saber que tenemos un intercesor en el cielo. Cada vez que sienta miedo, mira hacia arriba y vea un poco a la derecha del Padre sentado en su trono. Va a ver a Jesús, el Hijo de Dios, intercediendo por ti. Está clamando por ti, está intercediendo por ti. Quiere mostrarte que puedes derrotar el miedo y que puedes levantarte por encima de los temores y por encima de las olas. Quiere enseñarnos a caminar por encima de las olas y de la tempestad. Él quiere enseñarnos que con Él se puede caminar por encima de las olas, que con Él se puede vencer y derrotar el temor. Así que dice que los vio remando con fatiga, los vio en su persistencia, los vio en su enfoque, los vio en su determinación de que a pesar de que eran las 3 de la mañana y ellos habían venido de servir a miles de personas, de servir a miles de personas allí en el desierto. Venían de una gira evangelística, estaban caminando a través de las aldeas para dirigirse a ese lugar donde supuestamente iban a estar solos. Les cogió la noche en la barca y son las 3 de la mañana y todavía están remando. Están cansados, están agotados y tienen miedo. Tensión emocional, tensión mental, esfuerzo físico, pero lo importante es, estaban en la dirección correcta y ellos no eran de los que se rendían. Ellos eran de los que persistían. Vamos a seguir remando, vamos hacia adelante, vamos hacia el otro lado. La otra Betsaida nos está esperando. Alguien es de los que persisten, alguien aquí de los que persisten, de los que siguen luchando, de los que no se rinden. Oh, gloria a Dios. Ahora Jesús va a llegar en la hora más crítica. Jesús va a llegar en el momento cuando hay más desesperación. Y puede ser que estés viviendo un momento desesperante en tu vida. Puede ser que estés viviendo un momento de angustia que te produce mucha ansiedad y que te roba el sueño. No te deja dormir. Situaciones, problemas, circunstancias que cuando te cruzan la mente te roban el sueño. Pero Dios quiere que sepas que Él permite las circunstancias para desarrollar nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Él quiere ver nuestra perseverancia y persistencia y el enfoque claro en el norte y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando mantienes el enfoque, Jesús va a llegar en el momento exacto, en el momento culminante. En el punto exacto, mayor necesidad, Jesús va a llegar. Dice, vino a ellos cerca de la 4ª vigilia de la noche. Aproximadamente eran como de 3 a 4 de la mañana. El Señor va a llegar. Y va a llegar para mostrarse como el que tiene poder y control sobre todas las circunstancias. Qué bueno saber que Jesús está en control. Cuando terminé mi vuelo solo, gracias a Dios lo hice con éxito. Logré hacer mi recorrido, llegué al aeropuerto de destino, aterricé el avión, me entrevisté con el oficial que estaba a cargo de la torre de control, le entregué mi bitácora de vuelo, me ponchó la bitácora, me puso la hora y firmó como que yo llegué allí, y luego hice mi vuelo de regreso a encontrarme con el instructor. Era otra persona, había hecho un recorrido solo, pero en mi regreso ya era otra persona. Mi confianza, mi fe había crecido. Estaba temblando de miedo, pero no me detuve. Seguí hasta que realicé el vuelo solo. Y cuando regresé a encontrarme con el instructor, tenía tanta alegría, tanto gozo. La costumbre en aquel tiempo era cortarle el cabello a los que se estrenan en primer vuelo solo. Les cortaban el cabello. Ya estaban con las tijeras esperándome. Y yo tenía mi cabello largo, lacio, no como el de ahora, blanco. No, mi cabello era negrito y con un copete como el de Elvis Presley.
es una cosa, usted sabe, es una cosa del otro mundo. Y cuando yo llego allá, me estaban esperando con las tijeras. Y ay, Dios mío, aquí llegaron. Y me hicieron esos cortes así que no hubo de otra que agarrar la máquina esa que le llaman lacero. Y me compré una gorrita para andar con ella, porque estar sin cabello en mi época era una vergüenza. O sea, hoy en día está de moda, pero en mi época estar sin cabello no se podía. Así que la satisfacción que sentía, no me importa si me cortan el cabello, me sentía tan satisfecho de haber realizado ese vuelo solo. Cuando la vida se complique, acuérdate del instructor y sigue sus instrucciones. Cuando la vida te cambie y estás en vuelo solo, porque a veces en la vida cristiana estamos en vuelo solo, y Jesús lo hace intencionalmente, te pone de frente con el miedo, te pone de frente con las olas. Eso fue intencional, sí, premeditado e intencional. Jesús los puso en la barca porque sabía que venía el mal tiempo, y los puso de frente con el miedo. Pero ellos decidieron seguir a Jesús. Cuando estés en vuelo solo, decide seguir a Jesús. Cuando llegues al otro lado, la satisfacción será grande. Y no importa si llegas con cabello o llegas sin cabello, o el cabello se te pone blanco en el camino. Lo que Dios quiere es que llegues al otro lado. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien bendice al Señor? Y es importante ver que este momento en la vida de los discípulos era tipo de unas situaciones que ellos enfrentarían más adelante. Eso quiere decir que a veces Dios nos permite pasar por procesos, pero no podemos distraernos en el proceso. Tenemos que mirar más allá. Jesús coloca a los discípulos en un proceso a través de la barca, porque esa experiencia les iba a servir más adelante. Más adelante Jesús los dejaría solos otra vez. Intencionalmente les conviene que yo me vaya. Jesús iba a ser sacrificado, crucificado, muerto y sepultado, y ellos estarían de nuevo en vuelo solo. El miedo vendría otra vez a ellos. Pero ellos habían visto a Jesús caminar sobre el viento, sobre el mar, y a pesar del viento lo vieron moverse, avanzar. De hecho, hasta quería adelantárseles caminando por encima de las olas. Al tercer día de la muerte de Jesús, resucitó triunfante para tomar el control, para tomar el poder, para tomar autoridad sobre todas las cosas. Y resucitado volvió hacia ellos en la noche, cuando pensaban que todo había terminado, que todo se había concluido, que ya no había esperanza. Allí regresó Jesús para decirles: pasa a ustedes, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Esa experiencia les sirvió para lo que verían más adelante. Pero no se queda allí. Allí no concluye, porque tenemos una experiencia nosotros. Jesús ascendió al cielo. 40 días después de su muerte, ascendió al cielo. Se despidió de los discípulos. Los galileos estaban allí, porque el ángel dijo: varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto irse al cielo. Hace 2000 años Jesús nos dejó en la barca, y la iglesia está en la barca con las olas de la pandemia, con las olas de los terremotos, con las olas de la violencia, con las olas del liberalismo, con las olas de la maldad y del pecado. La iglesia está en la barca recorriendo siglos de historia. Jesús está intercediendo por ti y por mí en el cielo, pero estamos ante la promesa de que Él volverá otra vez a encontrarse con nosotros. Estamos en vuelo solo. Jesús está sentado junto al Padre, pero envió al Espíritu Santo para que nos acompañe y para que nos dé las fuerzas, el enfoque, la luz, la claridad, la iluminación, para que nos recuerde las promesas que Jesús nos dio, para que no nos rindamos en el camino y para que lleguemos al otro lado. Cristo viene otra vez y va a aparecerse en las nubes del cielo. Ya no vendrá caminando sobre las olas ni caminando sobre el mar. Ahora vendrá caminando sobre las nubes del cielo, porque dice que así como lo vieron que se fue en las nubes, así mismo vendrá como le habéis visto irse al cielo. Él viene otra vez, y viene por ti y viene por mí. Y aunque estemos en la barca, azotados por diferentes circunstancias, azotados por diferentes situaciones, Jesucristo nos ha dicho: yo me fui, pero voy a volver, regresaré por ustedes. Hay una promesa grande, extraordinaria. Cristo viene otra vez por ti y por mí, viene por nosotros. Y no importa cuántas noches podamos atravesar en batalla, remando, en lucha, en cansancio o en fatiga, mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Cristo está a las puertas.
atrás. Las promesas de Dios nos hacen mirar hacia adelante. Las promesas de Dios nos hacen confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Ocurrieron varios milagros allí, con esto voy a concluir. Varias cosas pasaron allí, en ese mar. Número 1, Jesús caminó sobre el mar. Número 2, Pedro caminó sobre el mar. Y eso quiere decir que tú y yo podemos caminar sobre las olas de la prueba, de la misma manera que Pedro lo hizo. El lugar más seguro no es la barca. El lugar más seguro es estar con Jesús. Voy a repetir eso. El lugar más seguro en los vientos, en las tempestades y en las olas, el lugar más seguro no es la barca. El lugar más seguro es donde está Jesús. Y Pedro quiso moverse a donde estaba Jesús, porque sabía que si Jesús podía caminar sobre las olas, entonces era más seguro estar con él que en el mismo barco. Segundo milagro, Pedro caminó sobre las olas. Tercer milagro, las olas se calmaron. Hay una expresión que se usa mucho, es aquella que dice que el mar estaba como un plato. Dice, el mar está como un plato. Eso quiere decir que no hay oleaje, eso está el mar en calma. Así se colocó el mar cuando Jesús entró a la barca. El viento se calmó y el mar se calmó. Ese fue el otro milagro. Y el último milagro es extraordinario. Todas unas horas de madrugada luchando para llegar al otro lado, y estaban en el mismo medio del lago, no avanzaban. Pero cuando recibieron a Jesús en la barca, cuando Jesús entró en la barca, inmediatamente llegaron a la otra orilla. Ese es el cuarto milagro. Una cosa es luchar con tus fuerzas y otra cosa es decirle a Jesús: ven a mi barca, entra en mi barca. Una cosa es enfrentar una situación sin Jesús y otra cosa es con gusto darle la bienvenida a Cristo a la barca. Cuando Jesús pisó la barca llegó inmediatamente a su destino. Yo quiero invitarle en el día de hoy: abra la puerta de su embarcación, invite a Jesús. Él es la respuesta. La respuesta no está en la ciencia, con todo lo provechosa que ella es. La respuesta no está en la filosofía, con todo lo provechosa que pueda ser. La respuesta no está en el materialismo, con todas las posesiones que producen tanta comodidad. La respuesta está en una persona interior que se ha encontrado con Jesús. La respuesta está en relacionarse con alguien que puede caminar por encima de aquello que más tememos. La respuesta está en relacionarse con alguien que se declare a sí mismo como el gran yo soy, el Señor que tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Si usted abre la puerta de su embarcación e invita a Jesús a entrar en ella, su vida va a ser impulsada por un poder superior, mucho más grande que sus fuerzas, que son limitadas, mucho más grande que sus recursos, que son limitados. Los discípulos no pudieron hacer nada en esa barca para poder dominar las olas y dominar los vientos, pero cuando Jesús entró, Jesús dominó las olas, Jesús dominó el viento, Jesús llevó la barca y la barca llegó al otro lado. Abra su vida hoy a Cristo Jesús, invítelo a su corazón, Él hará la diferencia. Queremos dar gracias a Dios en esta ocasión por la oportunidad de compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Y quiero invitarles para que estemos de pie los que nos encontramos aquí presencialmente, para tener un espacio de alabanza al Señor. Y los que están conectados a través de la transmisión, le invitamos a que haga de su casa un momento de adoración y alabanza y únase a cantar esta alabanza al Señor. Y mientras canta, recuerde que Dios tiene el control y que Él puede caminar sobre las olas de aquello que más puede producir miedo, pánico, tensión en su vida, y que Jesús quiere entrar en su barca hoy. Cantemos con gozo y cantemos reconociendo el poder y la gracia de nuestro Dios.